¿Qué tal, amable auditorio cristiano? Aquí con todos ustedes una vez más, la evangelista y predicadora cibernética Claudia Pérez, para ministrarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es de sumo gozo y de mucho placer encontrarme reunida con todos ustedes en esta prédica para que el Señor nos ministre. Dios ministra con juego, amados hermanos, juego purificador, rompiendo paradigmas religiosos en la mente de las personas. El llamado de Dios viene del cielo, actuando en ti cuando hay deseo de servirle, cambiando y transformando todo tu ser, manera de hablar, manera de pensar y hasta de vestir. Te renueva completamente el ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Hay personas que no se mueven o desean el cambio, pero hay otras que aprenden a cuidar su salud espiritual y conocen cómo mantenerla. Cuando escuchan las palabras de verdad del reino de Dios y las aplican en sus vidas, anhelando la conquista y buscando el cambio, insatisfaciéndose para lograrlo, amable auditorio, anhelando subir a nuevos niveles de espiritualidad y unción. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, habiendo un propósito por el cual estamos aquí, para que se cumpla ese propósito, amados hermanos, en la fe por el cual fuimos diseñados. Propósito significa deseo, intención, voluntad. Dios quiere llevar a su pueblo a cumplir el propósito por el cual lo diseñó. Nos predestinó para ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo, de su sagrado y bendito Hijo Jesucristo. Él ha establecido autoridad para someternos a ella, y cuando lo hacemos tenemos una amplia, profunda y poderosa cobertura del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El rendir cuentas a Dios hace la gran diferencia de las tinieblas y de la luz, marcando nuestro destino. Somos gente de destino. Destino significa predestinar. Somos gente predestinada porque Dios tiene una línea de demarcación trazada para nosotros, los hijos de Dios. El hombre de búsqueda en ella lo glorifica. Comparte la gloria con nosotros cuando nos mantenemos en equilibrio y balance, amable auditorio, siendo llenos del Espíritu Santo. Dios no comparte con quien no entiende el propósito, sino con los que tienen el propósito en su misión. Dios responsabilizará cuando pone su gloria en ti. Si Él deposita su unción, te vuelve responsable, no para contender, sino para glorificar el nombre de Dios. Solo el humilde y sencillo permanece firme ante el éxito del poder y la gloria de Dios. ¿Por qué, amable auditorio? ¿Qué ganamos los seres humanos al ser jactanciosos, altivos, soberbios, vanagloriosos? Absolutamente nada. Recordemos que el Señor Todopoderoso al altivo lo mira de lejos, mas exalta a los humildes. Tenemos que cambiar esa vieja manera de pensar, recordándoles que desde el momento que nacemos de nuevo, Dios viene a transformar y a renovar todo en nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es un proceso por el cual estamos pasando, es una metamorfosis, y tenemos que ser pacientes con el Espíritu Santo, porque no es con el tiempo de nosotros. Auditorio cristiano, hermana, hermano en la fe, es con el tiempo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no olvidando que la voluntad de Dios es agradable, pura y perfecta, de manera que hasta para orar, hermanos en la fe, tenemos que ser pacientes y pedirle a Dios, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, la cual es agradable, pura y perfecta. Bien, amable auditorio, escrito está en la palabra de Dios,
Escrito está en Primera de Juan 3:7. Hijito, dice la sagrada y bendita palabra del Señor, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Escrito está en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué cosa más maravillosa, amable auditorio, de manera que usted y yo, aunque querramos pecar, no podemos. Si realmente amamos al Todopoderoso y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el amor a Dios es más fuerte. Ahí es donde se cumple la palabra que el amor de Dios está por sobre todas las cosas del mundo, que pueden venir las tentaciones más grandes y los dardos más poderosos que el enemigo pueda mandar, pero con la gloria del Señor quedan completamente aniquilados, no entran porque estamos cubiertos con la armadura de Dios, la cual se encuentra en el libro de Efesios. Bien, amable auditorio, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto está escrito en Primera de Juan 3:10, en Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que tenemos que tener sagacidad espiritual, amados hermanos, para poder discernir quién realmente es hijo del Altísimo, ¿verdad? Para no dejarnos engañar con huecas sutilezas y cuántas maneras puede tener el enemigo recordemos, de engañarnos, que él se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Así que tenemos que pedir a Dios discernimiento de espíritu para poder discernir el bueno del malo y el justo del injusto. Escrito está en Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, amable auditorio? Sangre de Cristo nos cubra, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Santo eres Dios, mi alma te alaba, Jesús. Hebreos 2:4, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su santa y bendita voluntad. Hermanos, en la fe hay cosas que nos alejan del amor de Dios. El dejar de orar siendo pecado de orgullo. El no intimar con nuestro Dios dejando de congregarnos y reunirnos con otras personas que van caminando por el camino angosto que lleva a la vida eterna. El abstenernos de ser edificados por su santa palabra, dejar de escuchar a través de sus apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, que Dios haya designado para nuestro crecimiento espiritual, porque decimos que ya conocemos bastante, ya hemos sido discipulados, nunca nos perdemos ninguna conferencia y somos los primeros en las sillas de la iglesia. No digo que sea malo, pero es grave error el pensar que usted y que yo ya todo lo sabemos, pero la verdad no es esa. Nunca dejaremos de crecer en el Maestro, porque es inmenso en poder y gloria y infinito en sabiduría, la cual solo los diligentes, amable auditorio, y disciplinados obtendrán esas poderosas bendiciones que vienen de la mente de Cristo a nuestros corazones para ser de edificación. El cuerpo de Cristo es algo maravilloso, señores, porque realmente hay que tratar de entender qué parte del cuerpo de Cristo nosotros
podemos ser su boca, su corazón, su brazo, su mente. Por eso dice el Señor que qué agradable es y qué delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. La sabiduría, amados hermanos, que viene de lo alto, que Él mismo nos ha dado a todo aquel que la busca y no sabe cómo recibirla o entenderla. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana complica las cosas, pero al confiar y depositar nuestra fe en Jesús, amable auditorio, él mismo se encargará de poner las personas correctas en los momentos correctos para poder crecer en Él y que su propósito sea cumplido en nuestras vidas, glorificándole al ser obedientes a la voz de su Santo Espíritu. Y de algo más que nos aparta el amor de Dios es nuestra falta de fe. Muchas veces dudamos si realmente el Señor siente nuestro dolor o nuestra tribulación o angustia por la cual nosotros podamos estar pasando, pero recordemos que la sagrada y bendita palabra del Señor dice que Él azota a todo el que recibe por hijo y lo disciplina, porque de qué otra manera nosotros podríamos entender cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas, hermano y hermana en la fe. Esto es muy importante que podamos entender. En veces nosotros pensamos, ¿será cierto que Dios existe? ¿Por qué tengo este problema y no miro que se me resuelve? ¿O se me soluciona a través de la misma fe o de mi oración? La fe es precisamente, amados hermanos, en esos momentos cuando debemos de ejercitarla y Él a través de esas pruebas está trabajando con nosotros para hacer acrecentar tu fe y poder agradarle y serle útil con tu fe. Porque escrito está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, amable auditorio, de los que le buscan. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las obras de la fe producen misericordia. Dios examinará la fe por medio de las obras. Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Las aves del cielo con sus cánticos al amanecer el alba cuentan a Dios su fe, hermano en la fe, hermana en la fe. Los árboles dan palmadas de aplauso con sus palmas, con sus ramas, dando demostración de su fe. El sol mismo con su iluminante luz da testimonio de su fe. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, del Dios vivo, no demostramos y acrecentamos cada día más nuestra fe? Te invito, amado lector, a creer que crees, escudriñando la palabra de fe, y estarás aprendiendo a cuidar tu salud espiritual y conociendo cómo mantenerla. Recordemos que hay preciosos tesoros escondidos en la palabra de Dios, amados hermanos. Dios examina la fe por medio de las buenas obras. Dios examinará la fe por medio de la lengua. La lengua le identificará a usted y a mí quiénes somos y la profundidad que hay en el pozo de su corazón, porque escrito está en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces y alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Amable auditorio, quiero hacerle una preciosa invitación a usted en esta prédica, que será la invitación más bella que le podrían hacer o le harán durante toda su vida, de aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de tu vida.
Recuerda que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del madero, amable auditorio, para que nosotros fuéramos sanos, ya que el molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga terminó. Fuimos nosotros curados, amable auditorio.